Porque no sé qué se les da a algunos músicos cuando están componiendo, agarran y descentran algo y con eso te sorprenden. Claro. Porque recordaba un tema que se llama Out of Nowhere. A ver. Mirá lo que es acá. Pero viene de acá. Claro. Y ahí el tipo, por utilizar una expresión vulgar, te la pone. Sí. Vuelve a jugar ahí, ¿eh? Me hace reír con esas cosas. Acá hay un cambio, ¿eh? Qué lindo. ¿Viste que el tipo sorprende, che? Porque te lleva de acá a acá. Se va. No, es maravilloso. Es decir, se va, se descentra. Porque en lugar de ir de ese acorde mayor a su dominante, que sería lo natural, el tipo busca otra cosa. El tipo busca, a ver, un disco, una rueda de bicicleta, un eje central. ¿Qué busca el tipo? Y correr el eje un poquito. Claro que en el caso de una bicicleta va a terminar siendo una de esas de circo, donde el soyapa va como cabalgando la bicicleta. Digamos, serviría únicamente para eso. Pero en la música, en la parte creativa, buscar salirse un poco del centro de esa costumbre. Digo costumbre y pienso en una persona que sale de su casa y va al trabajo. Y va al trabajo siempre por la misma calle. Se arma eso que se titula normalmente sendas urbanas. Cada uno tiene su propia senda para hacer un recorrido. Entonces, esta persona hace su senda, la repite cientos de veces. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, está centrado, está todo bien, porque ese caminar por ese lugar la seda, la tranquiliza, le da confianza. Pero se está perdiendo las calles aledañas. Se está perdiendo lo que puede pasar si un día sale de ese centro, se descentra y camina por otro lugar a buscar nuevas visiones, otras aventuras, otras cosas. No sé qué, pero da la impresión de que si te quedas mucho tiempo en el centro, medio como que te volvés conserveta. Poco afecto a las aventuras, a las sorpresas, a salirse del tono y dominante y buscar a dónde ir, a otra parte. Digo, bueno, a ver, no sé, esto pasa en la música, pasa en la pintura, pasa en la escritura. Si vos sos escritor, también tenés algunas cuestiones tipo sendas que podés repetir. Ahora, no creo que escribas nada interesante si en algún momento dado no sacás, como dicen, los pies del plato y buscás que de ese centro se corra algo y que haya alguna sorpresa. ¿Quién es el que valora el centro? ¿Cómo determinamos que un tipo está loco? Bueno, viste, al eje ese que se corre industrialmente se le llama eje loco, que no está en el centro. ¿Cómo determinamos qué persona está centrada y qué persona está loca? Este es un gran problema para nosotros, porque hay determinadas lejanías del centro. Cuando alejás hasta acá, estás realmente de la nuca. Pero cuando a lo mejor sos más sutil en la corrida de ese centro.
Lo mismo pasa con la ortogonalidad. A ver, te molesta acá la corra, seguro. ¿Qué pasa con la ortogonalidad? Yo tengo 2 jarrones y una chimenea. Pongo un jarrón acá y rápidamente se me ocurre poner el otro jarrón del otro lado. ¿Por qué? Y porque estoy buscando un equilibrio. No sé por qué razón hay una pulsión para buscar el equilibrio. ¿Y el arte? ¿El arte qué hace? El arte descentra, porque lo que está buscando justamente es conmoverte, es sacar tu propio centro del lugar. Imagínate un lienzo blanco con 2 rayas rojas. Bueno, si las 2 rayas rojas están por acá, lo primero que vas a intentar hacer es agarrar una raya, por lo menos con la imaginación, y ponerla para equilibrar el conjunto. Pero no sé por qué, porque hay una especie de razonamiento que funciona ahí. Bueno, en realidad ahí te queda, podés imaginarte la camiseta de River, podés imaginarte, no sé, la bandera de la Guerra Civil Española, pero te quedan 2 caminos cuando observás esas cosas. En lugar de decir, ay, yo no entiendo, no. En lugar de decir eso, te quedan 2 caminos. O elegís desechar eso porque no está en el centro, porque no es lo que te gusta, no es lo que te conviene, tengo una mentalidad conservadora, listo, no quiero aprender nada nuevo de nada. O dejás que eso te invada y que sea la percepción la que está funcionando en ese lugar. Es como, bueno, déjate llevar, déjate de tanta vuelta. Cuando mires una cosa de esa, déjate llevar. Despreocupate. Marcelo, querido Marcelo, en la música también hay gente que se lo pasa descentrando. Sí. Puede estar descentrado melódicamente o rítmicamente. Por ejemplo. Nosotros tenemos un amigo sí, más complicado el tema de descentrar rítmicamente. ¿Y sí? ¿Qué amigo? Fander. Fander Mole. Mi viejo y querido Fander Mole. ¿Qué descentró ese? Una chacarera que se llama La Torcida. Bueno, a ver, voy a agarrar el bombo que me hizo Félix Coro en Salta. Vamos. Para darme cuenta que es muy complicado tocar una chacarera torcida. En realidad él le quiso poner la renga, pero le pareció que era una cosa demasiado agresiva y entonces le puso la torcida. Más de un bailarín se ha esguinzado. Dale. Vamos, seguime. Vamos, seguime. Dije en un momento dado, hace un rato, algo sobre la literatura, sobre los escritores, sobre descentrar. Y bueno, aquí está conmigo don Jorge de las Nieves Isaías. El de las Nieves fue un agregado. Y está acá Jorge Isaías, que es escritor. Y lo que quiero es que él me cuente qué piensa de esto de descentrar y de centrar. ¿Qué te parece a vos que un escritor, con qué cosas sorprende a un escritor? Vos sabés que cuando te escuché decir descentrar me acordé, como todo el mundo supone, un escritor trabaja con las palabras. Sí.
o debería por lo menos ser consciente de eso. Por lo menos. Y yo siempre fui muy sensible, muy curioso por las palabras nuevas. Sí. Entonces un día viene mi padre y le cuenta a mi madre que había 4 hermanos ahí de apellido Corbalán, que eran unos tipos bastante pesados, todos solteros, ahí vivían, ¿no? Uno era matón, andaba con un cuchillo. Ajá, de profesión matón. Ahí. Entonces, pero dice mi papá, no, dice, el más grande dice que vive en Rosario, que ahora anda por acá, tiene la rueda descentrada. Le digo, papá, ¿qué es eso? ¿Qué es la rueda descentrada? Ajá. No, dice que no le funciona bien la cabeza, dice, ¿no? Dice, la tiene para un costado. Dice, ¿viste Claro. cómo son las ruedas descentradas? No. Sí, No. La que funciona... Fuera del centro, Sí, fuera del... sí. Y entonces, como yo te escuché decir antes del girar loco ese, ¿no? Ajá, el eje Es loco. decir, que tenía la metáfora era perfecta. Pero fue la primera vez que escuché la palabra. Cuando te leo siempre rondando el campo, rondando las cosechas, rondando alguna pequeña nostalgia también por esa vida en el campo y el pueblo. Él, volviendo a la familia Corbalán, tenía Sí. un hermano, que yo estaba en la escuadrera ese día, y se puso en curda y se metió en la pista. Pasó un caballo que ya estaba llegando a la meta, digamos. Sí. Y yo recuerdo el ruido que hizo como un latigazo gigante y le rompió la cara con la cabeza, ¿no? Y después... Ese sí que quedó descentrado. Ese sí que quedó descentrado. Pero después me pasó algo terrible porque mi madre me manda al sindicato donde lo velaban. Ajá. Porque ella, por razones obvias, no podía ir a un sindicato que estaba lleno de hombres. Entonces me dice, mirá, nene, tu papá está trabajando lejos, qué sé yo, se había ido, haceme el favor, llevarme unas ramas de retama. Las odio, las ramas. Porque ella siempre me mandaba con las retamas A los velorios. de esos Claro. tristes. Claro. Y llego primero. No había nadie, estaba el cadáver arriba de una mesa, Sí. no tenía ni cajón, con toda la venta ahí. Ay, por Dios, fue una cosa espantosa. Pero yo cumplí con el mandato materno, digamos. Le fui a llevar Sí. a Domingo, que le decíamos el Pulga. Y cuando escribís eso, usás el lenguaje común, macanudo, pero ¿cómo descentrás para llamar la atención? El lector quiere tener un campanazo ahí. No quiere tener una cosa continua, blandita. De vez en cuando, como hace el músico que decíamos nosotros hace un rato, eso que tira el músico ahí. En la escritura, ¿qué es? Y cuando uno sale de la retórica previsible, cuando uno sale de lo previsible, Sí, ¿no? pero dame un ejemplo. Y cuando usa, por ejemplo, una expresión Ajá, que nadie o muy pocos han usado otras veces. sí. No sé si se entiende. Sí, se entiende, sí. Pero eso es inesperado, ¿eh? Es decir, no se puede pensar eso. Vos querés decir que es inesperado también para el lector, pero que es inesperado para el tipo que está escribiendo. Claro, Que pero en un uno tiene momento dado te viene, Claro. pum, y eso pasa ahí. Y no podés explicarlo por qué. Ah, ok. Ese es el Ok, problema. Ok, sí, señor. Pero también, digamos, no puede, digamos, la escritura tiene que ser, según a veces, ¿no? Tiene que ser espléndidamente monótona, decía él. Ah, claro. Pero la monotonía a qué se Pero refiere. espléndidamente monótona. Pero que se refiere justamente a que Sí, sí. esa monotonía esté contada siempre de distintas maneras. Porque Eso una es. historia la puede contar de muchas formas. Eso es. Cuando vos contás las historias tuyas de los Quirquinchos, ¿sos estrictamente fiel a la historia o sos un escritor? No, para nada. La gente cree que yo soy un cronista, ¿no? No, claro, claro. La mitad de eso lo estoy Es decir, inventando. contás cosas que no sucedieron. Sí, también. Porque la forma que tenés de contar parecería ser que son todos hechos verdaderos. Porque, ¿no? es decir, yo he notado que la literatura produce efectos en la realidad. Sí, Por ejemplo, publico un libro que se llama Sombra de Fresno, que es un poemario dedicado a los fresnos. Sí. Porque mi viejo los plantaba, 20 años.
Sí. Conozco a una señora no hace mucho que me dice, usted sabe que yo compré su libro y tuve que plantar un fresno. Ajá, listo. Entonces, bueno, a mí me asiste el derecho a pensar, Sí. o la fantasía de pensar, Sí. que si ella no hubiera leído ese libro, no hubiera plantado el fresno en el Listo, jardín. listo. Entonces produce un hecho. Sí, sí. Y además produce porque me doy cuenta que yo cuento cosas que, sí, dice, yo me acuerdo de esto. Mentira, yo lo estoy inventando. Sí, Jorge, recordarás conversaciones de antaño donde conveníamos en que a Rosario le costaba tener una cultura propia, que vivíamos de espaldas al río, insisto, hace años de esto, que vivíamos mirando a Buenos Aires. ¿Te parece que a lo largo del tiempo se construyó una literatura rosarina? ¿Hay poetas que son rosarinos y que pudieron de alguna manera, qué sé yo, como hicieron los cordobeses con el humor, por ejemplo, tener una raíz propia, aunque construida? ¿Está eso o no está? Sí, yo creo que sí. Digamos, en aquel tiempo era todo un virgen, ¿no? Sí. Y no estoy hablando de 2 siglos atrás. No. De cuando éramos jóvenes, que bueno, está bien que pasó mucho tiempo, pero fuimos jóvenes. Sí, sí. Han cambiado muchas cosas. Y hay una cultura muy, no solamente en la literatura, en la música, en un montón de cosas, en la pintura. Y a Rosario se la conoce mucho por los artistas que tiene. Sí. Pero hay una cosa que todavía no nos hemos desprendido, que es aquella mirada a Buenos Aires. Ajá. Como una cierta dependencia. Y los cordobeses no la tienen a eso. No. Son muy independientes. No. Y acá, los mendocinos tampoco. ¿Eso a qué lo atribuís? ¿A la idiosincrasia del rosarino? No, porque muchas veces se decía, ¿te acordás? Se decía la cercanía con Buenos Aires. Sí, es la cercanía y también porque también es una ciudad portuaria esta, digamos. Sí. Es un puerto. Ajá. Era muy de paso, decís vos. Era muy de paso. Claro. Sí. Pero también estaban los genoveses acá, ¿no? Muy duros, muy concentrados en lo suyo. Muy laburantes, claro. Muy laburantes. Entonces, por lo menos nos resultaba complicado entender que existía una cultura rosarina. Siempre hubo que remarla la cultura en Rosario. No sé si pasó en otras ciudades de la provincia, quizás no, pero acá era evidente que había que construir un circuito propio y que costaba mucho laburo construir ese circuito. Sí, seguro. Alguna vez me han preguntado, bueno, ¿y cómo es que Rosario ha dado tanto genio musical? Y yo solía responder, bueno, en algunos casos lo ha dado, en otros casos lo ha expulsado, porque no tenían dónde tocar, porque nadie les facilitaba nada, porque el techo es bajito. ¿Sigue siendo bajito el techo intelectual en Rosario? ¿Vos te referías a la inteligencia? Yo digo en general, ¿no? Como que hay un techo medio cercano en tu profesión o en la profesión de cualquiera. Esto es una cosa que percibí hace muchos años, que tenés el techo medio cerca. Por eso mucha gente se va a buscar un techo más alto, la posibilidad de crecer un poco más. Es verdad. Digo, y entre los escritores debe suceder más o menos parecido. Pero además, no solamente el crecimiento, puede ser el crecimiento es relativo. Lo que por ahí, lo que falta es el reconocimiento. Ajá. ¿Vos te referís al reconocimiento local? Claro. Ah, ¿qué va a ser bueno si vive al lado de mi casa? Exactamente. Claro. Sí, eso complica bastante. Como le buscaste la vuelta en una época y armaste una editorial. Sí. ¿Por qué? ¿No había en Rosario quien te edite nada? No, porque nos tuvimos que, digamos, fabricar nuestros propios medios de presión, digamos. Sí. Y además, eran épocas que a veces he hablado con Elvio Gandolfo de esto, ¿no? Y que está en Montevideo hace un montón de años. Y entonces nosotros hacíamos todo lo que hacíamos con una máquina de escribir. Sí. Escribiendo cartas. Sí. Teníamos energías, pero arrasadoras. Sí. Ahora dicen, sí, porque lo digital. Y no teníamos nada. Teníamos el correo que estaban
cada 3 meses hacían un paro de 2 meses y medio y se perdían las cartas. Pero, por ejemplo, en esa época no había editoriales rosarinas que pudiesen editar lo que ustedes trabajaban, o tenías que remártela sola. No, acá no. La única que yo recuerdo es de La Vigil. Ajá. Una editorial. Sí. Digamos. Bueno, Sí. pero nosotros éramos muy jóvenes, como para ser de alguna manera reconocidos. Aunque ya en el momento que estaban, que la Vigil le pasó unos años, habían hablado con nosotros para hacer una publicación grande, qué sé yo, que nos incluyera, los que en ese tiempo empezamos a escribir, pero bueno, después viene el golpe, viene todo lo que se sabe de La Vigil, que la perdieron. Sí, Bueno, pero no hay editoriales como hay ahora. claro. No había, digo. ¿Lees? ¿Qué lees? ¿Qué leo? Sí, ¿qué lees? Un montón de autores. Ahora me dejaste, qué sé yo, Pavese, por ejemplo. Sí. Cesare. César Pavese. Sí. Bueno, Borges, Juan L. Ortiz. ¿Volvés a leer Borges? Sí, constantemente. ¿Sí? ¿Por qué Siempre- por qué te No, asombra? no, porque yo leí Borges hace muchos años. Me acuerdo poco de lo que escribió el tipo. Me acuerdo de las impresiones que me dejó, ¿no? Como que es uno de esos escritores que por ahí escriben párrafos enteros que vos pensaste antes, pero los tenías desordenados en el melón. Y este es un gran ordenador de cosas. Totalmente. Y lo que te sorprende justamente es encontrarte en ese texto. Pero no se me ocurrió volver a leer. No, pero dice, por ejemplo, cosas como: a nosotros solamente nos puede hacer daño a la persona que queremos. Ajá. Y es verdad. Sí, No maravilloso. más te importa nada. Maravilloso. ¿Qué te importa una persona que te es indiferente o que hasta puede ser tu enemigo? Supongamos que uno lo estuviera. Como dijo una vez Borges, yo dice, no tengo enemigo porque nunca me lo vinieron a decir. Que éramos Qué enemigos. bonito, qué bonito, Ya, qué bonito. esas cosas que- Bueno, ahí tenés, Borges, descentraba. Sí. Borges tiene la genialidad de un arrabal del mundo, Sí. meterse con los grandes autores, porque criticaba a todo el mundo, Sí, señor. pero no decía pavada. No. Sí, Borges tiene ese descentramiento, digamos, Sí. de decir que este es un país que admira al Martín Fierro. Si hubiera admirado al Facundo, hubiera sido distinto. Pero es mentira. Este país también está con Facundo. Claro. Está con el Facundo de Sarmiento. Claro. El problema siempre es la dualidad. Claro. Ahí está. Bien. Ya está.